Una vez en el bosque de Gulubú apareció un gato pato. ¿Y cómo era?, os preguntaréis. Pues tenía pico de pato y cola de gato y 4 patas, pero en las 4 patas llevaba zapatones de pato. ¿Y cómo hablaba? Pues los lunes, los miércoles y los viernes decía miau, y los martes, los jueves y los sábados hacía cuac cuac. ¿Y los domingos? Los domingos el pobre gato pato se volvía turulato y no sabía ni qué decir. Una mañana de verano hacía tanto calor que Gato Pato decidió acercarse a la laguna de Gulubú a darse un baño. Pero cuando llegó, todos los patos y las patas lo miraron con rechazo. ¿Un pato con cola de gato? ¿Habráse visto? El gato pato, cuando quiso contestar, como era lunes, dijo miau. Imaginaros la patería. Todos indignados se acercaron en patota y le dijeron, por favor, que se fuera. Todo el mundo sabe que los gatos suelen dañar a los patitos. Así que el pobre gato pato se fue cabizbajo y alicaído, caminando por el bosque de Gulubú, hasta que llegó a un claro en el que estaban todos los gatos reunidos en asamblea de ronroneo. Al solecito. Como el gato pato llegó y dijo miau, lo dejaron quedarse un rato con ellos, pero no paraban de mirarlo fijamente y con desconfianza. Gato Pato acabó sintiéndose incómodo con aquella gente tan distinguida, así que se marchó. Pobre Gato Pato. Muchos días se pasó medio turulato, llorando a cada rato y metido en un zapato. Pero un día apareció en el bosque de Gulubú la princesa Monilda, que venía toda bella, vestida de seda, como si fuera una muñequita de cera, y vio al gato pato llorando debajo de una palmera, así que se acercó y dijo, ¡oh, qué precioso gato pato! ¿De veras te parezco bonito, princesa?, preguntó el gato pato, un poco tímido. ¡Claro, me pareces precioso, ya te lo he dicho! Pues aquí en el bosque de Gulubú nadie me quiere. ¿Yo te puedo querer?, dijo la princesa cariñosa. ¡Oh! Pues yo quiero que me quieras, siempre que tú quieras que yo quiera que me quieras, dijo el gato pato. Claro que yo quiero que tú quieras que yo te quiera, dijo la princesa. Siempre he querido tener un gato pato en palacio. ¿Te vienes conmigo? La princesa tomó en brazos al gato pato, le hizo unos mimitos detrás de la cabeza y se lo llevó al palacio. Y allí el gato pato con la princesa Monilda fue realmente feliz. Jugó, bailó, estudió, trabajó y al final se casó. ¿Con quién? Con una gatopata muy sabia que conoció en el palacio, y tuvieron un montón de gatopatitos. Y la princesa Monilda cuidó muy bien a toda la familia gatipatil. Y de este modo tan grato se acaba la historia del gato pato. ¿Te ha gustado el cuento? Ahí abajo tienes un botón que pone me gusta. Pincha. Dale.